Así es que voy a referirme a tres grandes bloques de temas. El primero tiene que ver con los factores estructurales, que son los de más larga duración, algunos factores coyunturales, ese sería el segundo bloque, y un aspecto que a nosotros todas y todos nos preocupa, pero más que nada nos sorprende, y es el advenimiento del populismo como una nueva condición en los sistemas políticos de este hemisferio y de muchos otros, porque no solo en América, América entera estamos viendo este fenómeno, sino que también esto es cierto para otros continentes. Sobre los factores estructurales, permítanme presentarles 5, que me parece que son como los más importantes. El primero es que sigue siendo nuestro hemisferio, nuestra América Latina y el Caribe, una región de pobreza, desigualdad y exclusión. Y pese a los avances que hubo en los años 90, después otro poquito al principio del siglo XXI, no ha sido posible superar esa condición, a pesar de que se hablaba mucho del ascenso de las clases medias, que francamente eran demasiado frágiles y que a pesar de las mediciones que se hacían, a pesar de ellas digo porque parecían indicar que se estaba creando una pequeña burguesía o incluso una burguesía en algunos países que no la habían tenido, porque la verdad es que hacer un análisis sociológico de la burguesía latinoamericana es algo muy complicado, ¿verdad? Especialmente en algunos casos por los temas raciales. Lo cierto es que ese proclamado ascenso de las clases medias no se dio y lo que hubo fue una reducción de la pobreza, no de la desigualdad, desgraciadamente, muy coyuntural. Y a propósito de programas de transferencia directa como los que conocemos por toda la región y que convertían a las familias pobres en familias de clase media con una inyección mensual de $50 al presupuesto familiar a cambio de que las madres llevaran a sus niños a vacunar o que se sostuvieran los niños en las escuelas, etcétera. Entonces, primer tema, seguimos siendo una región pobre, desigual y de exclusiones. Exclusiones no son solamente las de antes, bueno, las han sido las de siempre, pero digo, las que conocíamos tradicionalmente como la exclusión de los pueblos indígenas o la exclusión de los pueblos afrodescendientes, sino que en este caso también es exclusión de los llamados sectores más vulnerables, mujeres, jóvenes y comunidades sexualmente diversas, que además de ser discriminadas en lo social y en lo económico, lo son en un sentido cultural. El segundo factor que me parece también prevalece hoy y explica mucho lo que nos ocurre en el tercer bloque, al que me voy a referir, el de los populismos, es el de la debilidad institucional. A partir del siglo XIX, con los gobiernos liberales que construyeron estados nacionales que parecían muy fuertes y que tenían como referente los estados europeos, la verdad es que los estados nacionales latinoamericanos no lograron nunca que las instituciones fueran capaces de asumir las tareas que les correspondían y ciertamente no responder a las demandas sociales. Eh, y esto tiene varias características. Una es el personalismo, el caudillismo. Otra tiene que ver con el militarismo y la forma como se combinan caudillismo y militarismo, lo que algunos autores estadounidenses llaman el pretorianismo. Algunos otros llaman más bien el bonapartismo, pero en todo caso es el predominio de las personalidades sobre las instituciones. Y esto que pensábamos era una característica que se había reducido con los años y que había ido mudando a medida que se creaban partidos políticos y que se construían nuevas instituciones y ciertamente después de la Guerra Fría con el advenimiento democrático no se resolvió. Las instituciones siguen siendo demasiado débiles, con unas pocas excepciones, y por lo tanto se ha desdibujado la institucionalidad a un punto en que ha sido muy fácil eh, prescindir de ella o, si no prescindir de ella, por lo menos no tomarla en cuenta como debería. Lo tercero tiene que ver mucho con lo segundo, que es esa nebulosa separación de poderes
que son tan esenciales en la construcción republicana. Y aquí me retrotraigo a toda la discusión sobre la república, sobre la res pública y podríamos invocar toda la literatura, tanto en el ámbito del derecho como de la política, sobre el equilibrio de poderes y la necesidad de separarlos. Este fue un tema muy central en el debate de la Ilustración, que se colocó, por supuesto, en el centro de la Revolución Francesa, eh, y que también antes de ella tuvo una importante presencia en las discusiones en Filadelfia de la guerra de independencia de los Estados Unidos. En en el argot estadounidense, este tema es aquel que se resume en la frase de checks and balances, de pesos y contrapesos, ¿verdad? Y me da la impresión que nosotros perdimos un poquito le quitamos importancia, digamos, a ese factor con el debate sobre la formalidad democrática, si la democracia era electoral o era participativa, etcétera, y le dimos como muy poca importancia a los aspectos formales de la democracia, especialmente de la democracia liberal o republicana, como me gusta llamarla. Y ahí me parece que nos equivocamos, porque sin duda la separación de poderes y los equilibrios entre los poderes, el judicial, el ejecutivo, el legislativo y el electoral, allí donde este tiene casi ese rango, me parece que es algo que no podemos de evitar discutir. Y creo que hay, además de una pérdida de prioridad en el debate sobre el equilibrio de poderes, una pérdida absoluta de potestades del poder legislativo versus perdón, del poder ejecutivo versus el poder legislativo. Es decir, cada vez más los poderes ejecutivos tienen menos peso, el cual se traslada generalmente al legislativo, bajo el supuesto de que eso mejora la calidad de la democracia. Pero eso no necesariamente es así, porque como bien lo dice su nombre, el gobierno tiene que tiene que ejecutar, ¿verdad? Y si el gobierno no ejecuta porque muchas de sus funciones le han sido quitadas, entonces se vuelve muy inoperante la respuesta a la demanda social y eso tiene consecuencias. La gente se enoja porque no hay salida, no hay resolución rápida a sus problemas que quedan atrapados en otro lugar. Creo que eh, ha habido otro lío muy grande en esta discusión, que es la judicialización de la política, esa mezcla que no es buena de, de instituciones judiciales que son utilizadas políticamente con fines que no son los que originalmente tenían instituciones. En algunas personas también llaman a esto el lawfare, ¿verdad? La utilización indebida del órgano judicial, que me parece que hay que discutir. El cuarto factor es la corrupción y la opacidad en la gestión pública. Eh, Desde la época colonial eso ha sido así, no vamos a entrar en esa discusión, pero el crimen transnacional organizado, especialmente en lugares como Centroamérica y la cuenca del Caribe, pesa. Y la falta de transparencia en los sistemas políticos pesan. Y la forma como los medios de comunicación analizan esos temas pesan. Y por supuesto que esto vuelve muy ineficientes a los estados, la corrupción los vuelve muy ineficientes y también carga mucho a la población, la enoja con justificada razón y no ha habido una manera rápida y eficaz de responder a ella. Y finalmente, en la vulnerabilidad de los sistemas productivos ante los shocks externos. Esto, por supuesto, que lo sabíamos desde siempre en América Latina. Somos una región muy dependiente, muy abierta. Nuestra dependencia se remonta también al siglo XVI. No voy a entrar en esa discusión, pero lo que pasa es que ahora, con la globalización, estos fenómenos se han agudizado e incluso el cambio de actividades económicas, por ejemplo, en el caso de Costa Rica o en el caso de muchos países de bueno, México, Guatemala, Perú, eh, el cambio de énfasis de, qué sé yo, exportaciones primarias a servicios, turismo, no resuelve el problema. Seguimos siendo al final una economía totalmente dependiente de la condición del mercado internacional.
Incluso muchas economías crecen, pero ese crecimiento no es suficiente para atender las necesidades del Estado. Eso en cuanto a lo estructural. Con respecto a los factores coyunturales que agudizan todo lo dicho anteriormente, quisiera proponerles también 5. Primero, la pandemia. Los mexicanos lo recogen bien con ese concepto que tienen de un desmadre. Bueno, el desmadre lo causó el COVID, eso es indudable. Eh, lo causa desde lo personal y lo íntimo en un sentido emocional, pasando por las organizaciones del territorio, culminando por la acción de los estados, etcétera. Es un golpe que recibimos directamente mucho más allá del ámbito de la salud pública, aunque fue gravísimo en cuanto a la seguridad pública, a la salud pública. Y estos problemas que mencioné antes, estructurales, se vieron exacerbados, flotaron a la superficie gracias al COVID y sus efectos. Segundo, los eventos extremos asociados o no al cambio climático. Esto no es, por supuesto, un fenómeno que se da en todas partes de igual manera. Es gravísimo en la cuenca del Caribe, por supuesto. Ahí están como ejemplo los 12 huracanes categoría 5 que golpearon a Honduras prácticamente en el mismo lugar con 2 semanas de diferencia uno del otro, pero son también erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, sequías o inundaciones. Acabamos de ver fenómenos que no se habían visto en Brasil, eh, con esas lluvias tremendas, tornados frente a las playas de Brasil, cosas que me parece que esto tanto en cuanto a su frecuencia como en cuanto a su tamaño de estos eventos extremos, eh, golpea mucho y golpea en el momento que uno menos lo espera. Nosotros tuvimos en mi gobierno que enfrentar algunos de estos eventos extremos y la verdad es que cuando uno mira a una tormenta tropical que se lleva el 1% del PIB en 3 días y eso no estaba presupuestado, pues empieza a preocuparse, ¿verdad? Eh, y el otro factor, que no es un fenómeno extremo y, digamos, natural, un fenómeno vinculado a la naturaleza, pero que sí es un fenómeno extremo que estamos viviendo muchos países en América Latina, son las migraciones. ¿Verdad? Este es un fenómeno también en otro lado, de otras partes, en Siria, en fin, pero se va a agudizar ahora en Europa Oriental, ciertamente con Ucrania, pero el tamaño de las migraciones, lo que eso impone a los países, la necesidad de equilibrar al interior de los países la xenofobia, controlarla, todo eso también me parece que es un tema muy importante. 3, la rápida y la profunda transformación de los medios de comunicación. Eh, ya lo mencioné, pero el advenimiento de lo digital que tantos bienes nos han traído es el caldo de cultivo perfecto para, eh, para las noticias falsas, para la divulgación de teorías de la conspiración, para todo tipo de teorías manipuladoras, desinformadoras, que confunden, que buscan exacerbar las tensiones internas. Y yo creo que lo vamos a ver de manera especialmente aguda ahora en la crisis de Ucrania. Ya lo veníamos percibiendo con toda claridad, pero ahora se va a ver esto casi que como una parte esencial de la guerra, de un nuevo factor que en la guerra se coloca para confundir a las opiniones públicas. Hoy en el desayuno tuve una muy interesante discusión con mi hija a propósito de que por qué estaba produciendo de la invasión. ¿Verdad? Entonces, con dos lecturas completamente distintas de dos medios que parecen absolutamente iguales en cuanto a legitimidad, ¿verdad? Pero en donde hay una carga muy particular, sabiendo uno de dónde viene el medio al que ella se estaba refiriendo. Pero en todo caso, el tema de la rápida y profunda transformación de los medios de comunicación quitan la posibilidad de una acción un poco más pensada, se vuelve muy difícil en el marco actual eh, responder a muchas de esas mentiras que se divulgan en segundos por miles de participantes, etcétera. La cuarta condición es la fragmentación de la sociedad
y la pérdida relativa de autoridad de sus órganos decisorios. Ustedes recordarán que Moisés Naim en el 2013 publicó un libro que se llamaba Power. Ese libro decía que básicamente, no en la política, sino en todo, en las empresas, en las iglesias, en el ambiente, en todo, había una pérdida absoluta de poder de parte de los liderazgos. Y que la pérdida de ese poder se explicaba no solo por los temas tecnológicos, sino también porque había una enorme dispersión de la, digamos, soberanía popular, la expresión de el mandato a un líder se había disuelto a medida que las sociedades se volvían cada vez más fragmentadas y tenían más voz. Yo creo que ese factor está un poco a la base también de lo que vamos a hablar ahora del populismo, esta incapacidad de los órganos decisorios de resolver. ¿Cómo se resuelve? ¿Quién resuelve? ¿Cuál es la cabeza que resuelve? ¿Dónde, como dirían en algunos lados, dónde se parte el bacalao? ¿Quién corta el ayote? ¿Quién toma la decisión y resuelve el problema? Y entonces, enfrentados a eso, el Ejecutivo se lo pasa al Legislativo, parece un partido de fútbol, ¿verdad? Se lo pasa al Legislativo, el Legislativo lo manda a la Sala Constitucional, la Sala Constitucional lo devuelve, el Ejecutivo dice que no tiene plata, entonces pide al presupuesto al Legislativo que lo vuelve a mandar, en fin. Esto me parece importante. Y otro tema que es muy sensible para ustedes en Europa, tal vez esta crisis en Ucrania ayude a resolverlo, no tanto para nosotros, que nunca hicimos de la integración un factor duro de nuestra política interna, pero es la debilidad de los órganos multilaterales y de los órganos de integración. Eso se ha convertido en un problema porque no podemos recurrir a ellos para que nos resuelvan los temas. ¿Dónde están esos órganos? El más importante, por supuesto, hemisférico es la OEA. Ven ustedes las dificultades que tiene la OEA desde el punto de vista financiero, pero también desde el orden político. No se puede encontrar consenso ahí ni para un minuto de silencio, diría un conocido mío. Eh, y después están todos los mecanismos de integración de desechos, el SICA, el CARICOM, que es el que mejor funciona, la comunidad andina paralizada. Y después están los órganos, digamos, de diálogo político, como UNASUR o como la CELAC, que no tienen la misma estatura institucional ni las mismas obligaciones jurídicas que la OEA, y que por eso a mí me parece que no pueden sustituirla, que tampoco están funcionando, o funcionan a medias, o funcionan a medias sin consenso. Entonces, ese es un tema fundamental. Y ya para terminar, el tema del populismo, que sí, está apareciendo en todas partes, aparece como una expresión que, que tiene muy diferentes manifestaciones puntuales, pero que yo quisiera eh, proponerles. En primer lugar, no es ideológica, no es de derecha o izquierda, como antes eran las cosas más claras. Eh, Nacionalista, fundamentalista, religioso, xenofóbico, misoginio, homofóbico, es militarista, eh, ejerce un control sobre los medios de comunicación, apela al miedo, apela a la confusión, un personalismo exacerbado, la represión a la oposición interna, una perpetuación en el poder, eh, y la utilización de los recursos de la democracia para acceder al poder y después, una vez en él, no salir del poder. Eh, sí, uno podría decir esto no es nuevo, suena mucho a las dictaduras de toda la vida en América Latina, ¿verdad? Pero yo creo que va más allá del espíritu autoritario que caracteriza a estos populismos, que además, como lo señalaba, no solamente son propios de América Latina y el Caribe, sino que se ven en otras partes, eh, sino que además de ese autoritarismo, plantean el desafío de la gobernabilidad, porque si Edelberto Torres Rivas tenía razón, y creo que la tenía, respecto de que la gobernabilidad es una moneda que tiene dos caras, una que tiene que ver con la legitimidad del mando y otra que tiene que ver con lo que él llamaba buen gobierno, pues estas autocracias están demostrando que pueden ser buen gobierno, aunque no tengan legitimidad. Y esto eh, me parece que es muy complicado. El caso fundamental de ese tipo de fenómeno es El Salvador.
Concluyo con 5. Me fui con los 5 en esta presentación. 5 conclusiones. Estamos en graves aprietos desde el punto de vista de la democracia liberal. No es poco lo que está pasando. Esto no es una crisis de corto plazo. No va a terminarse sola la crisis. Y aquí lo que digo yo es que la salida es más complicada todavía porque requiere de alinear varios factores. Liderazgos, cosa que no estamos viendo con claridad, buenos liderazgos que nos puedan conducir a salidas adecuadas, propuestas, ¿verdad? Y una alineación de factores externos e internos que faciliten esas propuestas. Segundo, el tema del populismo que se vuelve autocrático y después termina siendo dictatorial. Y esto a mí me preocupa porque llega un momento en que ya no hay salida para una, digamos, una intermediación diplomática. Un buen caso de eso es Nicaragua. La situación de la dictadura en Nicaragua hoy es clarísima. Es un régimen que es absolutamente sordo a los reclamos de la comunidad internacional, incluso en los temas donde no debería de haber ninguna dificultad, como el de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, eso lleva en momentos en que no hay una intermediación multilateral clara y una fuerte presencia integradora regional, pues nos lleva a momentos muy complicados. Porque el apaciguamiento y la negociación ni siquiera funcionan, porque se cobijan bajo una frase que a mí me parece muy emblemática, pero muy fuerte, que es esta de que resistir es vencer, ¿verdad? O sea, usted aguante, y que le den y le den y le den, pero aguante. Si usted aguanta, gana. Y eso a lo que lleva es a la violencia. Finalmente, lo de las clases medias, yo sigo pensando que ese desarrollo de burguesías nacionales de diferente estatus es muy importante para que la democracia liberal funcione. Es muy difícil que haya democracia sin una sociedad más flexible, en donde la parte alta de la sociedad, las élites, definidas por Boujeiko hace mucho tiempo, las élites puedan tener una interlocución y una, y una acción mucho más provechosa en relación con sus demandas. ¿Cómo lograr que se reconfirmen las alianzas que hacen posible las sociedades de clases medias en un momento en donde ya no se cuenta con un Estado benefactor y las economías que tenemos son muy débiles para aportar los recursos necesarios? La democracia es cara, la buena democracia y la mala, pero la buena también es cara. Y porque significa que hay que dar buenos servicios, servicios de seguridad, servicios de educación, servicios de salud, servicios ambientales, en fin. Entonces, si no se cuenta con esos recursos, ¿cómo se conforma esa clase media cuando ya el Estado benefactor no es una opción? Cuando digo Estado benefactor, hablo del viejo Estado benefactor de la Segunda Guerra Mundial, lo que ustedes en Francia llamaban l'État-providence, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el cuál va a ser el modelo que sustituya esa fuente de recursos? Y un factor decisivo que creo que debe atenderse especialmente, y aquí termino, es el de la incorporación de las mujeres a la economía. La mitad de la población que está fuera de ella en muchos casos, o que estando en la economía no lo está en igualdad de condiciones que los hombres, lo cual, además de que me parece un tema ético inadmisible, es una tontería desde el punto de vista económico. El empoderamiento económico de las mujeres, porque el político, por supuesto, es ya algo que va mucho más desarrollado, es algo que creo en América Latina le daría muy buenos resultados al fortalecimiento de nuestra democracia. Bueno, lo dejo ahí, me fui un poquito más allá de lo que yo hubiera querido, pero me interesará mucho ahora oír sus comentarios y tratar de responder algunas preguntas si las hubiera. Primero lo de Nicaragua, que mencionaste al final.
una cosa que yo aprendí de los colegas costarricenses cuando llegué por primera vez es que había 3 temporadas en Costa Rica. La época de lluvia, el verano y la época de incidentes militares en el río San Juan con Nicaragua. Bueno, lo que a mí me sorprende mucho positivamente, de hecho, en los últimos años, es que a pesar de la deriva autoritaria y de la dictadura que existe ahora en Nicaragua, pues no he visto ninguna tensión fronteriza o político-militar, digamos, por cuestiones de seguridad. Y a pesar de los flujos migratorios, no he visto incidentes, así que se puede considerar eso como un progreso. Para ser un poco optimista aquí, para decir algo positivo, y no solamente preguntarse qué hacer, ¿no? Porque la verdad es que es cierto que el tipo de régimen que se está consolidando en Nicaragua, pues se parece a la época de Somoza, y entonces nada cambia y eso es muy deprimente. Pero por lo menos no veo tensión en la región con Costa Rica o con países en el norte. Um, um, Esa es una primera pregunta. No sé si me quiere Sí, sí, no, contestar ahora. yo esperaría, toco madera y le pido a todo el mundo que está en el público que toquen madera si la tienen cerca para que eso se mantenga. Pero por el momento vamos bien. Y el nombre de ese milagro, entre comillas, se llama Corte Internacional de Justicia en La Haya. Nosotros llevamos los diferendos que teníamos a la Corte sobre el río San Juan, que tiene un tema ahí de libre navegación. Después llevamos el tema del curso del río y la intervención militar, la invasión que Nicaragua le hizo a una parte del territorio de Costa Rica, Isla Calero, en el 2010, y el tema de nuestros derechos de frontera, nuestras fronteras marítimas. Y la Corte, bueno, con los dos estados nos pusimos de acuerdo. A mí me tocó en suerte conducir estar en el gobierno cuando se resolvieron los acuerdos y conducir, digamos, el proceso de negociación por medio de la Cancillería, y eso se resolvió para el 2017. En el 2017 terminaron de zanjarse todos los, eh, eh, los juicios que teníamos pendientes. Así es que eso es lo que ha mantenido la situación en calma y espero que la mantenga en calma a futuro. Ojalá. Tengo otra pregunta, también un tema un poco internacional. Yo sé que Kevin Partenay seguro tendrá también preguntas sobre el multilateralismo, pero yo tengo una pregunta sobre la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en junio en Los Ángeles, y que se está ya preparando. Um, ¿Cuál sería una agenda perfecta para esa discusión entre Norteamérica y Latinoamérica? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa cumbre? Si está, de hecho, si, bueno, como hay tantas otras prioridades en este momento, si no va a haber ninguna cosa espectacular, o si, ¿qué pondrías como en la agenda de discusión con Estados Unidos que puede interesar a todo el continente? Ya que Bueno, para también mí, sí, dale, dale. para mí un factor esencial es que haya una concurrencia importante, ¿verdad?, a esa cumbre, lo cual no está garantizado, por supuesto, y no lo digo por los 3 casos que sabemos difícilmente concurrirán a la cumbre, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero también otros países del bloque ALBA que tienen una relación eh, ríspida, bueno, tal vez no ríspida, pero sí una relación tensa con la administración Biden. Por ejemplo, El Salvador, eh, eh, por ejemplo, Brasil, después de la visita de Bolsonaro, más todavía a Rusia, Argentina. ¿Qué puede hacer Bolivia? Si se ponen de acuerdo de no ir, ¿cómo se mirará esa cumbre entonces? Entonces, una primera preocupación es esa, que garantizar que vaya la mayoría, la inmensa mayoría, diría yo, no simplemente una mayoría matemática, sino una mayoría política que tenga peso a la cumbre. Segundo es la agenda. Esa agenda no puede evitar tocar temas que son complicados, que, por ejemplo, el de las migraciones, por ejemplo, el del comercio. Sí, si no se habla de comercio, cualquier conversación sobre China y América Latina va a estar completamente al margen de la realidad. Tiene que hablarse sobre los temas de seguridad, y seguridad no solamente en términos de la seguridad militar y la seguridad pública,
frente a fenómenos como el de las maras, pandillas o el crimen transnacional organizado, que son temas que están ahí en la agenda desde hace mucho tiempo, sino la seguridad humana, la pandemia, por ejemplo, o los temas que tienen que ver con la ecología que ya mencioné. Entonces, el tema de la agenda y cómo se construye esa agenda, porque generalmente hay un diálogo en la construcción de esa agenda y el país anfitrión conversa con los demás países, hay un procedimiento que permite que se construya la agenda en común. La agenda ha tenido, la cumbre ha tenido altos y bajos en cuanto a su definición, ya parece que por lo menos tenemos sede, pero construir la agenda con participación desde la región va a ser muy importante. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que debería salir de la cumbre algún resultado tangible, ¿verdad? Eso es más complicado porque muchas veces pensamos que las cumbres como momento resuelven problemas que son procesos y procesos que además son históricos. Entonces no se puede, pero sí creo que juntarnos los países haciendo un esfuerzo enorme en Los Ángeles y de allí no sacar nada que tenga al menos alguna posibilidad de concretarse en el corto plazo, en esta coyuntura especialmente, y si estamos con una coyuntura de guerra en Europa todavía más, guerra localizada, pero guerra al fin, en las fronteras europeas del este, creo que más todavía. Pero a ver, ¿hay que invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela o no? Bueno, vamos a ver, las cumbres anteriores han sido cumbres donde han estado todos los países, incluida la Cumbre de las Américas en Panamá, donde Cuba estableció una relación cercana con Estados Unidos. Fue invitada por Panamá, claro, en conversaciones con los cubanos y los estadounidenses. Pues no, aquello no fue así nomás. Yo creo que tienen que invitarse todos. Sí, Venezuela nunca ha estado ausente. Recordemos aquella foto de Obama recibiendo de Chávez el libro Las venas abiertas de América Latina en la cumbre de Trinidad, me parece, que fue la primera a la que él asistió. Yo no veo cómo, sí, siempre va a haber una presunción de que son las cumbres de las democracias y ahora un gobierno como el nicaragüense difícilmente puede llamarse democrático. Entonces yo ahí tengo una situación, pero también el cubano. Entonces, ¿cómo haces uno? ¿Cómo determina eso? Solo a partir de diálogos multilaterales, construyendo sentidos comunes, porque este es un foro en donde al menos los que nos autoconvocamos bajo una idea que fue del presidente Clinton en el año 94, pero que es un mecanismo, digamos, en donde la participación es amplia y en donde, digamos, las voces no pueden excluirse sin conversar un poquito sobre ello. Bueno, sí, pero de ahí la importancia de la agenda, ¿no? Porque si se pone como tema número uno la democracia y los derechos humanos, no van a venir. Mientras que No, si el comercio, sí van a venir. Entonces, la agenda es realmente muy importante, ¿no? así es. Ok, no quiero que sea un diálogo. Sí, Dale, dale. muchas gracias, don Luis Guillermo, por su presentación. Me gustaría hacerle una pregunta para vincular un poco del tema del populismo que hablaba usted de la región y de las recientes elecciones en Costa Rica. Me gustaría saber cuál es su opinión del por qué y cómo mitigar pues, algunos discursos que estamos viendo en la segunda ronda, pueden caber bajo la descripción de populismo, como insinuar que quizás los resultados electorales puedan caber la opción de fraude. Me gustaría saber cómo usted ve si la institucionalidad, si la democracia en Costa Rica está preparada para poder hacer frente a este tipo de populismo que hemos visto que se ha dispersido por toda la región. Bueno, vamos a ver. Aquí, David, yo creo que hay como dos consideraciones grandes. Una, efectivamente, si las instituciones de un país tienen la capacidad de no solamente responder a las amenazas populistas, sino también asimilarlas, en el sentido de no dejarse llevar por ellas.
esto requiere no solo de instituciones muy fuertes, sino también de una ciudadanía que sepa discernir, y esto es a donde se empieza es donde empieza a complicar donde empieza a complicar la cosa. Porque lo segundo que hay que decir es que nadie está obligado a decir la verdad. Vamos a ver, esto es una opción que uno espera es general, sea general, y dependerá de cada cual si la hace una opción de vida o no. Pero es difícil pedirle a un candidato que obligatoriamente diga la verdad. Uno lo espera como ciudadano, pero no se la puede pedir como una. Y si no hay un autocontrol de las barbaridades que alguna gente dice en campaña política y una forma de atender eso, censurándose como debe hacerse cívicamente por medio de un cuestionamiento ciudadano fuerte, pues es posible que incluso en países con instituciones fuertes, eh, el, el, eh, el efecto que tengan esas declaraciones en el marco de un momento de gran desconfianza con todo lo público, produzcan un efecto negativo. De allí es a eh, donde uno tiene que colocar esa discusión. Vean ustedes el caso, por ejemplo, de las elecciones en los Estados Unidos. Era impensable que aquí se pudiera cuestionar de la forma como se ha hecho el resultado de unas elecciones que, además de que no fueron fraudulentas, se han recontraanalizado para garantizar que no lo fueran. Y el 70% de los republicanos y las republicanas están convencidas de que Joe Biden se robó las elecciones. ¿Y cómo hace uno para detener a Donald Trump para que no lo siga diciendo? Porque además lo sigue diciendo. Y es absolutamente mentira. Y lo repiten además. Yo no voy a decir que el 75, los 74 millones de votos que tuvo, de personas que votaron por él, ¿verdad? Pero entonces, las instituciones son transparentes, las leyes son firmes, los mecanismos están funcionando y lo que tenemos es una regresión. Incluso las leyes que se están aprobando hoy en cada estado para limitar los derechos de los votantes reflejan ya no solamente la opinión de alguien, sino esa opinión convertida en política pública. Entonces, a mí me parece que Costa Rica tiene las condiciones para repudiar, digamos, ciudadanamente las mentiras y las exageraciones, las medias verdades, las teorías de la conspiración que especialmente en campaña se difunden mucho. Pero miro con preocupación el que existen condiciones, digamos, de desconfianza y de enojo ciudadano que puedan facilitar que algunas de esas declaraciones, presunciones, puedan convertirse en factores, digamos, de disociación electoral importante. Muchas gracias, don Guillermo. Creo que vamos a tomar la palabra. Primero tenemos a la profesora Erika Guevara, que le gustaría hacer unos pequeños comentarios. Buenas tardes, don Guillermo. Muchísimas gracias por la presentación, clarísima. Yo sé que usted venía a hablarnos de un panorama que es más macro, ¿verdad?, de la situación en América Central y en América Latina, pero como costarricense me resulta inevitable, ¿verdad?, preguntarle de las elecciones que acaban de pasar y no me voy a aguantar a hacerle una preguntita sobre el PAC, ¿verdad? Puede ser que, me imagino que, sí, que es como complicado contestar en estos momentos, ¿verdad?, pero usted en sus redes sociales el 7 de febrero, usted dijo que publicó que el PAC debe reconocer las múltiples causas de la derrota, ¿verdad? Y llamaba a una profunda reflexión, reposar, rigurosa, todo eso. Y entonces la pregunta que yo le tenía era, bueno, aunque es complicado todavía entre las dos vueltas, contestar a eso, más o menos cuáles serían esas reflexiones, cuáles son las pistas de reflexión sobre estas múltiples causas de la derrota, ¿verdad? Y cómo explicar esto que pasó, que fue tan importante en Costa Rica. Y eso también ligado a otras temáticas que usted mencionó, entre las cuales la de la fragmentación partidista, que también mencionó David,
que me parecen muy importantes. Es decir, se nota en muchos países de la región que está esta fragmentación partidista muy grande. Y yo por más que pregunto a analistas y demás que por qué hay tantos partidos, yo sigo sin entender por qué hay tantos partidos, porque hay 25 partidos en la elección de Costa Rica, porque hay 20 candidatos en Colombia, porque había 19 candidatos en Guatemala, y qué es lo que están buscando realmente estos partidos, porque a la hora de ver qué es lo que ganan muy poquito. Es decir, en Costa Rica no tenían ningún chance de alcanzar deuda política y tampoco de alcanzar puestos en la asamblea y cosas así. Entonces, esto se puede ver como una señal de pluralismo, pero al mismo tiempo también es una forma de rechazo de la profesionalización política y un discurso antisistema también, ¿verdad? Que vehicula mucho eso y además borra las líneas de clivaje que ayudan a entender los posicionamientos en los diferentes países. Entonces, bueno, por ahí va mi pregunta, digamos, que sería esto sobre el PAC y, digámoslo, llevámoslo también al tema de las crisis de partidos que hay en nuestros países. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Y yo más bien deberíamos de conversar un poco más la segunda pregunta suya, porque creo que la tiene más clara usted que yo, la respuesta a esa pregunta. Mire, con respecto a lo del PAC, no, viera que este momento más bien es un momento más fácil para contestar esa pregunta, porque fue tal la decisión, la contundencia, digamos, del mensaje del soberano respecto al PAC, que pasamos de ser partido que gobernó a Costa Rica durante 8 años a ser un partido sin representación en la Asamblea Legislativa, lo cual es muy fuerte, o sea, es muy fuerte, que lo menos que puede hacer uno como político y como miembro de ese partido es con toda humildad acatar esa decisión del soberano y hacer una autoevaluación de todos los factores, porque no es razonable pensar que solo hay uno o unos pocos que llevaron a esa situación. Y eso pasa por analizar los factores históricos, la coyuntura de las elecciones, el trabajo que se hizo en las dos administraciones, los errores que se cometieron, por qué los aciertos no fueron valorados bien, ¿verdad? Es decir, hay una gran cantidad de temas, digamos, de orden político y después otros que son más organizativos, que tienen que ver con la estructura, que tienen que ver con las finanzas, que tienen que ver con los liderazgos, etcétera. Entonces, ese proceso es un proceso que no es rápido, no se puede construir 2 semanas después de haber votado, ni 3. Creo que tiene que involucrar a la cúpula del partido con la base partidaria. Yo estoy fuera, por ejemplo, del país y por lo tanto en ese ejercicio no estoy participando de manera muy activa. Tiene que ser un mecanismo donde tiene que ser la discusión, una discusión ordenada, porque si no se hace ordenadamente, no se va a aprovechar el diálogo, y me parece en ese sentido que va a tomar tiempo y que hay que darse el tiempo para responder a ese clamor ciudadano que nos sacó del gobierno y del gobierno en un sentido general, ¿verdad? El gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Entonces yo me lo tomo con mucha obligación de respeto a la voluntad popular y con una gran, digamos, como una gran tarea que hay que hacer con tranquilidad, pero tampoco sentándose a contemplar el universo, porque también es cierto que el PAC es un partido que tiene 21 años de edad y que por lo tanto, habiendo gobernado además 8 de esos 21 años, tiene una obligación histórica y política de dar respuesta al soberano. Y con respecto a lo segundo, yo creo que usted señaló las claves a la segunda pregunta. A mí me parece que los partidos reflejan los intereses que hay en una sociedad y depende del partido, por supuesto. Hay algunos que responden a intereses más de orden personal, otros que responden a intereses más de orden económico, digamos, intereses muy puntuales, otros que son más gremiales, algunos que tienen agendas muy específicas. Por ejemplo, los partidos de las mujeres a veces tienen esa agenda como la agenda que colocan como la primera, y lo mismo pasa con algunos partidos ambientales, pero hay un gran clamor por ese tema, entonces aparecen como legítimamente corresponde que lo hagan, aunque no tengan necesariamente la capacidad articuladora para gobernar en su momento.
A mí me parece también que las sociedades nuestras latinoamericanas se han ido volviendo cada vez más complejas. Grupos que antes se sentían satisfechos en la representación que tenían, ahora no lo están. Y se nota mucho, incluso en los debates internos. Usted ve en Costa Rica, al interior de los partidos, hay debates muy fuertes en donde no se resuelven algunos de esos temas. Entonces, creo que esa fragmentación resulta de todos esos factores y algunos otros que usted ha mencionado ya mejor que yo. Es que yo recuerdo que usted tenía pues un análisis que a mí me pareció muy atinado respecto a las épocas donde Estados Unidos ha tenido mucho interés en lo que pasa en Latinoamérica y Centroamérica, y épocas en que, por diferentes razones, digamos, deja la región un poco más sola. Pensando en la guerra que está comenzando ahora, uno podría pensar que se viene un periodo de algo de desinterés, por así decirlo. ¿Ve usted algún tipo de oportunidades o más bien de retos o peligros que pueden venir a eso? Muchas gracias por su pregunta. Este fin de semana pasado, publiqué con el profesor David Kramer un artículo sobre Rusia en América Latina en el Miami Herald. Me parece que una de las realidades que estamos viendo es que desde ya hace más de 35 años, probablemente 40 años ya, la doctrina Monroe no está funcionando, ¿verdad? La que la rompió no fue ni una potencia comunista, ni una potencia fascista, ni nada, sino que fue la Unión Europea, nada menos, la principal socia de Estados Unidos, y el área en donde la rompió fue nada menos que Centroamérica. Fue en la reunión de San José en 1983, cuando la Unión Europea entró de lleno a jugar un papel en una negociación que en otro momento Estados Unidos no habría permitido. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es cómo se presenta un fenómeno distinto, es las potencias que ahora sí son adversarias, incluso podrían llegar a serlo, militares de los Estados Unidos, están mucho más presentes en la región latinoamericana y caribeña. Hay dos que son obvias. Una, China, no tengo por qué entrar en eso. Otra, Rusia, que ya no es la Rusia soviética, sino es la Rusia post-soviética, pero que tiene una asociación histórica muy cercana con al menos tres países, que son Nicaragua, Honduras, Venezuela y Cuba. Y después otras que están acercándose, que a mí me parece interesante, lo hacen en el marco de este debate sobre autocracia y democracia, como por ejemplo Turquía, de la mano del presidente Bukele, que ahora está, digamos, acercándose a Turquía con una agenda más económica que política, pero que creo que tiene una intencionalidad política, un poco decirle a Estados Unidos, vea, si usted no me quiere, me quieren otros, ¿verdad? Y países como Irán o como los Emiratos Árabes, que en su momento podrían también tener una presencia en la zona, que son bastante, digamos que es atípica, sería una presencia más bien atípica. Entonces, yo creo que esta situación con Ucrania va a subrayar mucho esa presencia en las Américas y probablemente vaya a significar de parte de Estados Unidos alguna aproximación particular en las próximas semanas o meses, porque yo sé que hay preocupación en diferentes lugares del gobierno de Estados Unidos sobre esta realidad, sobre esta nueva circunstancia en la zona. Sí, hola, buenas tardes. Buenas Gaspar tardes. Estrada, también del Opalc. Yo le quería, digamos, seguir en este tema de las presencias de actores extrarregionales y un poco si pudiera detallar la parte final de su respuesta anterior, en el sentido que había sectores en Estados Unidos, porque a mí lo que me interesa mucho es entender un poco esta reacción estadounidense. Olivier mencionaba el tema de la Cumbre de las Américas en junio, pero lo que siento es que desde que ha llegado la administración Biden, la administración está un poco paralizada y la ve un poco sin un discurso por la propia realidad política interna en Estados Unidos y el hecho que el Partido Demócrata pues está muy dividido y con un Congreso pues que no le da margen un poco a la administración Biden. ¿Cómo ve usted esta
frente a esta, digamos, aumento de la presión de actores extraestatales, lo vimos a raíz justamente de la visita de Alberto Fernández a Moscú y a China, y la visita también de Bolsonaro a Moscú. ¿Cuál podría ser efectivamente esta reacción? Porque como usted está en Estados Unidos, creo que es pertinente ver un poco cómo está avanzando esta reacción, porque digo, me queda claro que el gobierno de Estados Unidos quiere a formular una respuesta durante la Cumbre de las Américas, en particular en el tema de infraestructura y de responder por la economía, que fue la manera como entró China a América Latina, pero todavía no me queda claro el cómo, y ahí esa es mi pregunta. Creo que eso es una pregunta muy importante, profesor Estrada, y compleja de contestar, porque como usted bien lo indica, y evidentemente lo sabe, el proceso de toma de decisiones en política exterior en Estados Unidos está muy disperso. A pesar de que hay momentos en donde pareciera que la Casa Blanca y el Consejo Nacional de Seguridad son los que llevan la conducción del proceso y articulan por medio del Departamento de Estado, la verdad es que hay otras agencias que también están participando y tienen, no siempre, pero sí tienen algunas veces capacidad de incidir de manera muy directa en las decisiones. Primero, sí, usted tiene toda la razón, el Partido Demócrata está fragmentado al interno. El gobierno está respondiendo ahora a dos escenarios muy complicados, el interno de cara a las elecciones de medio periodo en noviembre, en donde todos los números indicarían que el Partido Demócrata podría perder de manera catastrófica tanto la Casa de Representantes como el Senado, y ahora el escenario, el teatro de la guerra en Ucrania, que puede incidir mucho sobre el primero. Y en tercer lugar, una falta, digamos, llamemos de una ausencia de políticas en América Latina ordenada. Ahí ha habido de parte de la administración, al puro inicio, en su inicio, un esfuerzo por atender el tema de las migraciones, el plan Biden, los 4 billones de dólares, 4.000 millones de dólares para el Triángulo Norte, pero poco más. De hecho, una de las críticas que se han formulado últimamente es que ni siquiera se han nombrado, no se han confirmado a muchos de los embajadores designados por el presidente Biden, que están haciendo fila en el Senado, incluido el embajador ante ante la OEA, que es un tema muy crítico para formular la política. Entonces, yo sí creo que hay digamos, entre los colegas de académicos y de organizaciones como las que nosotros representamos, digo nosotros, todos los que estamos en esta conferencia, que somos centros de pensamiento, centros universitarios, hay mucha claridad respecto de los factores que hoy hacen urgente una acción en América Latina. Creo que hay en los mandos medios del Departamento de Estado y en algunos de los subsecretarios mucha claridad respecto de eso y cómo pueden los Estados Unidos jugar un papel constructivo. Un buen ejemplo de ello es Honduras, tanto en el proceso que culminó con la elección de la presidenta Xiomara Castro, como en las semanas posteriores hasta el arresto del expresidente Juan Orlando Hernández, y podría hacerlo también frente a los nuevos escenarios que vienen electorales en los próximos meses, tanto en Colombia como en Brasil, y las relaciones, creo que va a ser muy importante ver cómo se relacionan los dos países con Chile, que creo marca un punto de inflexión importante en la zona. Lo que sí tengo claro, me parece, y no es una conclusión mía, de muchas personas lo dicen, es que no hay una visión hemisférica de Estados Unidos, que todavía no se supera esta aproximación casi país por país, y que eso hace que se carezca de esta propuesta más integral que hace falta para entender mejor cuáles son los objetivos principales que buscan en la zona. Vamos con Jimena, que levantó la mano. Hola, don Luis Guillermo, mucho gusto. Mi nombre Hola. es Jimena. Yo soy costarricense también y soy estudiante de Sciences Po. Quería tal vez salirme un poco de lo que venía usted hablando en temas internacionales y referirme un poco a los temas más domésticos que habíamos estado tocando antes. Usted habló sobre la fragmentación
del sistema partidario, habló también sobre la creciente complejidad social de la sociedad costarricense y sobre también la pérdida de prestigio en los ojos de los costarricenses de muchas de las instituciones democráticas. Y quería preguntarle, porque sé que esto es un tema del que hay bastantes iniciativas desde la sociedad civil en Costa Rica, ¿hasta qué punto piensa usted que esto se debe a un poco un rezago del sistema electoral que quizá no ha evolucionado con esta creciente complejidad de la población? Y pues que tal vez si usted siente que hay una necesidad inminente para hacerle quizás cierto cambio o cierta revisión al sistema electoral costarricense en vista de esta cierta pérdida de fe en las instituciones democráticas. Me refiero particularmente al Congreso, porque siento que es una de las instituciones que se ha visto más afectada en los últimos años. Sí, Jimena, y creo que también que esto es probablemente cierto en muchos otros países de América Latina, no solo en Costa Rica. Es que estamos como llegando a un punto en donde hay cosas que tendrán que atenderse. Yo me imagino que usted ha estudiado ya ese tema y lo que tiene que ver con el voto preferente, lo que tiene que ver con la organización, por ejemplo, la eliminación de una disposición legal que había en Costa Rica, que probablemente muchos de los que están aquí conocen, que es la doble postulación, es decir, que se podía uno presentar como candidato a la presidencia de la República y como cabeza de lista de su partido en la Asamblea Legislativa. Entonces, con esto, en esta última elección se notó mucho, candidatos que no tenían posibilidad, que iban a tener más dificultades llegando a al poder legislativo como candidatos individuales en esa condición, se hacían candidatos presidenciales para tener más palanca y terminar electos presidentes. Bueno, ya eso se modificó. Pero hay una serie de modificaciones que uno podría imaginar ayudarían mucho. En el caso costarricense no es un tema, pero en el caso de Salvador, México, Guatemala, Colombia sí lo es y tienen distintas soluciones a ello, que es el voto en el extranjero. Ese es otro tema en donde es importante que se legisle. Todo el tema financiero es esencial en materia electoral. De dónde viene la plata es muy importante. Y aquí es grave no tener leyes del todo, porque entonces ahí se filtran todas las platas malas imaginables, pero tampoco es bueno, como en el caso de Guatemala, tener un régimen tan restrictivo en la parte financiera que obliga a los partidos por razones prácticas a recoger platas malas para financiar una campaña. Entonces, yo creo que sí, hay que atender eso, hay que darle más fuerza al Tribunal Supremo de Elecciones para que pueda también tutelar, en el caso de Costa Rica, las elecciones internas de los partidos. También tiene que dársele condiciones para que pueda incidir un poco más en toda esta cosa virtual, la propaganda y todo lo que se hace por medio de redes. Ahí hay muy poco avanzado. Entonces sí creo que hay margen para que se puedan hacer mejoras. En el caso costarricense, sin embargo, yo quisiera indicar que la forma como se está organizado el tribunal, quienes lo integran, los mecanismos de control, el padrón electoral, las cédulas, la presencia de los fiscales en las mesas, en fin, el corazón del sistema da muchas seguridades que me parece hacen difícil un fraude que tenga una incidencia efectiva sobre el resultado de una elección. Muchas gracias. Con mucho gusto. Denis. Sí, muchas gracias. Don Guillermo, es un placer compartir este espacio con usted. Mi primera pregunta es sobre, porque me gustaría hacerle dos preguntas rápidas, abiertas. Las administraciones del PAC han sido, espero que esté de acuerdo, de las más progresistas en la historia reciente de Costa Rica, y sin embargo se han enfrentado a muchas protestas sociales de diferentes movimientos sociales. ¿Cómo explica esa contradicción o esa paradoja? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es con respecto al abordaje de la corrupción, que fue uno de los temas que mencionó en su introducción. Durante su administración se denunció el caso Infocoop. Y pues no sé si de manera también muy general, aunque sea muy específico el tema, pueda referirse a este caso. Muchas gracias. Gracias, Denise. Bueno, yo creo que sí, efectivamente las administraciones del PAC fueron bastante progresistas. Creo que tuvieron enfoques diferentes. Ese progresismo tuvo una expresión
diferente en cada uno de los dos gobiernos. No fueron, digamos, no fueron iguales, digamos, las expresiones y las políticas públicas que se hicieron. En el caso de mi gobierno, nosotros hicimos primero una apuesta muy fuerte por el diálogo con la ciudadanía. Tuvimos hicimos un énfasis en recibir a todos los que necesitaban ser escuchados, porque en la administración anterior había habido mucha turbación social. La doña Laura terminó el gobierno con, no me acuerdo, que eran cientos de protestas semanales, digamos, que de diferente tipo. Nosotros terminamos prácticamente sin turbulencias, porque trasladamos la discusión de la calle, digamos, a las instituciones. Hicimos un proceso de diálogo ciudadano mucho más cuidadoso, mucho más dedicado. Le doy una muestra nada más de eso, un ejemplito de eso. Con los pescadores, que en la administración del presidente Alvarado llegaron a la Casa Presidencial y tumbaron los portones de la Casa Presidencial, por suerte no pasó a más aquello. Con los pescadores, esos mismos pescadores, yo tuve, no sé, le voy a dar un número, 3 o 4 reuniones por año, de 2 o 3 horas cada una, ¿verdad? Y las tuve no porque tuviera mucho tiempo, las tuve porque por convencimiento sabía que los temas que estábamos discutiendo eran temas muy delicados y que había que traer a la mesa, porque una vez resueltas algunas acciones, las instituciones no las hacían a tiempo, no había plata para pagarles, se atrasaban los acuerdos y los problemas que tenían seguían. Y después muchas de las cosas que se tenían que hacer ocurrían en la Asamblea Legislativa, donde en mi gobierno no teníamos mayoría. Entonces había que negociarlas también. Entonces, este ejercicio de diálogo, etcétera, creo que se descontinuó y tuvo sus efectos. Porque un tema clásico que le genera a uno mucha tensión en la calle, la provisión de agua potable. Eso, si las comunidades no se dan cuenta que el gobierno está efectivamente metido en la resolución de ese problema, les trae dificultades de salud, incluso, y pues, si son niños, peor todavía, varias veces al día. O sea, y se tiran a la calle para tratar de... Nosotros atendimos eso, etc. Entonces hay una metodología de atención ciudadana diferente, más preventiva. Y pudimos afortunadamente resolver muchos de esos problemas que tenían tiempo de estar ahí sin atenderse. Por ejemplo, el de los acueductos en la provincia de Guanacaste, que es una de las más secas del país, en donde se juntaban, además de la sequía, la necesidad de los hoteles y del sector turismo, que es muy fuerte en Guanacaste, de tener acceso al agua. Pero las comunidades se quejaban con toda razón de que no podía ser que tuvieran agua los campos de golf y no la gente pobre que vivía a la par de los campos de golf. Bueno, entonces yo creo que ha habido ahí un énfasis distinto, y también en cuanto a política pública misma, nosotros tuvimos diferencias con respecto al gobierno actual. Entonces manejamos diferente la tensión social, la conflictividad social. Y yo me siento muy contento de que objetivamente el Estado de la Nación hizo un análisis de cómo estaba la cosa y encontró que en nuestro gobierno había habido poca conflictividad social. Respecto de la corrupción, sí, lo del caso del movimiento cooperativo, eso se llevó a los tribunales, se hizo una investigación, se continuó durante la administración de don Carlos Alvarado. Hubo condenas de los tribunales, hubo personas que resultaron, que se encontraron asociadas a esos ilícitos. Pero también después es cierto que otros que estaban involucrados también terminaron electos en diferentes instancias cooperativas, ya como una decisión de los propios cooperativistas. Eso ya es más difícil de atender. Pero usted me da la oportunidad para señalar que no solamente nosotros llevamos adelante esas investigaciones, sino que hubo varias en contra de mi administración, en contra mía, ¿verdad? La del cemento, la del Banco Crédito Agrícola, etcétera, que están todavía en investigación. Yo he dado todas las facilidades para que se investiguen.
Ha sido mi actitud que tenemos que rendir cuentas. He ido cada vez que ha sido necesario al país a explicar ante las comisiones legislativas y ante los órganos judiciales cuál fue esa acción, y estoy esperando que se resuelvan pronto, porque me parece que es esencial que el pueblo de Costa Rica sepa la verdad, que yo creo indicará que no hubo ningún ilícito de mi parte en la gestión de la administración pública. Buenas tardes, te quería agradecer mucho por la conferencia. Yo soy Patricia, soy estudiante de Soundspoint, copresidenta de la Asociación Latinoamericana junto con David. Y bueno, sé que mi pregunta es bastante complicada y bastante amplia porque está relacionada con temas tan complejos como son pues, la pobreza y la desigualdad estructural, pero me interesa su punto de vista como persona que ha estado a la cabeza de un país. Entonces yo le quería preguntar para usted cuáles son las reformas o las políticas más eficientes para acelerar el ascenso de las clases medias. Y ya que estamos, también preguntarle si durante su gobierno logró avanzar en este sentido, si sí, por qué, y si no, qué podría haber funcionado mejor. Gracias. Gracias, Patricia. Sí, esa es una pregunta para otra conferencia, pero con mucho gusto, algunos elementos. A mí me parece, nosotros le pusimos mucho énfasis al tema del fortalecimiento de la clase media por una razón, y es que en Costa Rica mucha de la capacidad que ha tenido el país de mantener su paz social tiene que ver con eso, es atender a esos sectores medios que en buena parte estaban asociados al sector público. Es decir, el Estado costarricense fue un Estado muy grande, o es un Estado muy grande, cada vez menos grande, pero un Estado grande que ha tenido como una de sus racionalidades la promoción de los sectores profesionales y de los sectores, por lo tanto, medios urbanos, pero también rurales, que le dieron al país mucha elasticidad política. Estos sectores son interesantes porque a propósito de la pregunta de Denis, son muy progresistas respecto de lo que consideran el Estado debe hacer. O sea, están a favor de un Estado fuerte, pero son muy conservadores en otros temas, como los temas de sexualidades diversas, o aborto, o FIB, o fertilización in vitro, es decir, hay una, bueno, las clases medias son en general conservadoras, ¿verdad? Esa es la crítica marxista a las pequeñas burguesías y a la burguesía. Pero a mí me parece que en Costa Rica estas clases medias, en plural y así en general, fueron las que condujeron el desarrollo de la Costa Rica contemporánea a partir de las décadas de los años 1940. Son las que surgen con la gran revolución, con la gran reforma social del doctor Calderón Guardia, de Monseñor Sanabria, de don Manuel Mora, y después son potenciadas por don José Figueres Ferrer, que abole el ejército y que construye la llamada Segunda República a partir de una lógica de Estado benefactor, como los que había en Europa o en Estados Unidos en ese tiempo, muy comprometido con la lucha anticomunista, sí, ciertamente, pero que era muy progresista desde el punto de vista de la propuesta que hacía en seguridad social y en promoción económica. Entonces, mi gobierno se cuidaron ambas cosas. Yo resistí mucho la presión que la administración de don Carlos Alvarado ante la cual tuvo que ceder por desguazar el Estado. A mí me parece que la propuesta neoliberal, si no se mantiene muy acotada, puede tener efectos sociales muy graves. En mi país y en otros los ha tenido ya, ¿verdad? Me parecía muy importante también reformular la política social, porque habíamos encontrado cuando llegamos que muchos programas sociales beneficiaban a gente que no lo necesitaba. Entonces, como casi una quinta parte de los recursos iban a personas que no necesitaban esos proyectos sociales, y que eso requería de un Estado que saliera a buscar a la pobreza y no esperar que la pobreza llegara a las instituciones. Entonces tuvimos una propuesta que pasó por una redefinición de pobreza. Utilizamos la definición de la Universidad de Oxford, no la de Naciones Unidas, que es por ingreso. Nosotros medimos la pobreza por necesidades insatisfechas. Eso nos resultó muy bien. Hicimos mapas de pobreza que nos permitieron ubicar prácticamente a todas las familias en
digamos, con dificultades económicas mayores, la pobreza extrema, y durante un año logramos bajar tanto la pobreza, 2 años, la pobreza como poquito, pero la bajamos, como la desigualdad en el país, la pobreza extrema y la pobreza que no era extrema, la pobreza estructural, digamos. Entonces, yo creo que sí se pueden hacer más cosas, pero claro, también las condiciones políticas variaron de una administración a la otra. Yo pude gobernar sin más oposición que aquella que tenía en el legislativo, que fue mucha, pero yo no la tuve dentro de mi administración. El presidente Carlos Alvarado sí tuvo que hacer concesiones en ese sentido por la forma como se consolidó su victoria en segunda ronda en las elecciones de hace 4 años. Más Dale. bien, una pregunta un poco personal, si me permite. Tiene que ver con digamos, la relación entre el mundo de la academia y de la política, porque tú has tenido varias vidas que incluye esa relación muy especial de profesor, después de político, de presidente, de nuevo de profesor. Lo cual me lleva a una pregunta. Sabemos desde el ensayo de Max Weber hace 100 años que son carreras muy distintas, pero ¿te ha sido útil la ciencia política para ser presidente y viceversa? O sea, ahora, ¿cómo evalúas la experiencia de haber sido presidente para enriquecer tus clases o tus reflexiones académicas? Para mí ha sido sumamente valiosa, porque además de que, más que politólogo, soy historiador. Sí, yo fui primero historiador y después politólogo. Una gente todavía se pregunta si soy politólogo, porque he hecho más temas de relaciones internacionales que de ciencia política pura, pero voy a acogerme a la bondad, a la generosidad de los aleros de Rodrigo Madrigal Montealegre, que me permitiría llamarme politólogo para decir que también lo soy. Mis profesiones me han servido muchísimo, sin duda. Es decir, el tener referentes históricos de circunstancias que vivió la región, el país, el mundo previas, pues me ayudaron a entender mejor algunas de las cosas que yo mismo estaba viviendo en su momento. Y regresar a la academia después de estar en el servicio público, y esto estoy seguro que no solamente por haber sido presidente, probablemente también es algo que beneficia a quienes fueron ministros o fueron vicepresidentes o en fin, que han tenido cargos públicos, es que te da una perspectiva muy distinta de los problemas y de la complejidad de esos problemas y de la necesidad de buscar, de ponerle luz al análisis con todavía más detalle, ¿verdad? Eh, Eso a mí me parece que es fundamental, lo que decía ahora Patricia, que hay que buscar el detalle. El diablo, dicen los anglosajones, vive en los detalles. Yo creo que hay que ponerle luz a esos detalles y entender que, y ahí la crítica al marxismo es correcta, que no todo se define por la economía. Hay en política un contenido emocional, una sensibilidad de lo humano, de lo que no es tangible, o de lo que en algunas personas llaman la política o la diplomacia suave, que tiene que ver más con sensaciones que con realidades que hay que aprender a manejar. No es cuestión de poner un fajo de billetes en la mesa, eso no resuelve muchas de las preocupaciones, y especialmente en tiempos tan opacos como los que vivimos. El otro día, dando clases aquí, el lunes pasado, le decía a los estudiantes que yo había aprendido una cosa muy importante en política, y es que quizá el, el producto más caro en política es la confianza. La confianza. Así como probablemente el pecado más grande en política sea la vanidad, ¿verdad? Y cuando uno, pues, por fortuna llega a esas conclusiones, trasladársela a sus discípulos o a sus estudiantes, es algo que a mí me satisface mucho, porque no solamente serviste 4 años, si es que serviste, otros dirán que no serviste, por supuesto, sino que puede uno multiplicar y hacer en sus discípulos que ocuparán esos cargos después, personas más sensibles y más capaces de atenderlos con éxito. Hola, Cristina de SOS Nicaragua France. Yo como nicaragüense quisiera preguntarle su punto de vista de expresidente, ¿qué tan importante es el impacto
del flujo migratorio a corto, a mediado plazo en Costa Rica, porque hay mucha gente que está allá, ¿no? Y que de verdad la situación está fea en Nicaragua. Y mira usted que haya alguna posibilidad de salida democrática aún, de la evolución de Nicaragua hacia un punto de vista no armado, porque en realidad los nicaragüenses desde adentro y de afuera, pues nos está costando mucho ver el final del túnel. Sí, no, y a mí también, créame, yo creo que a mucha gente nos está costando mucho ver el final del túnel en Nicaragua, desgraciadamente. Yo soy de la idea de que los migrantes casi siempre son un gran aporte a las sociedades que los reciben. Digo casi siempre porque hay circunstancias como la que afecta a Siria y a la que lo afecta a los países inmediatamente contiguos a ella, en donde la cantidad de refugiados es de tal magnitud que llegando todos al mismo tiempo a los mismos lugares producen una situación de descontrol muy grande. Pero realmente los que se benefician con la migración son los países receptores. Los países emisores, no. ¿Por qué? Porque se les va a la gente que generalmente es la más, que tiene más iniciativa, que está dispuesta a arriesgar más para vivir mejor. Yo lo digo porque los miro con los esfuerzos, los sacrificios que hacen. Ustedes imagínense lo que es caminar desde Ecuador hasta la frontera de México con Estados Unidos, en el caso de los cubanos que pasaron por Costa Rica durante mi mandato, ¿verdad? Como 8,000 de ellos, o los haitianos que venían desde Brasil siguiendo la misma ruta y siguen haciéndolo hoy, tanto de esos dos países como de muchos otros. También es cierto, como usted muy bien lo señala, que hay algunas migraciones que son norte-sur, no todas van del sur al norte. La de nicaragüenses a nosotros, la de los bolivianos a Argentina, la de los haitianos, a los venezolanos a Colombia, en fin, uno encontraría que ese es un fenómeno que tiene doble vía. Pero a mí me parece que la correcta administración de los flujos migratorios, y por correcta administración yo digo que eso pasa por identificarles, por darles garantías de que no van a ser violentados sus derechos humanos, de que se les va a dar las mismas garantías que a los propios nacionales en términos de salud y educación a sus niños, etcétera, para no crear una sociedad a dos velocidades, especialmente cuando la migración es muy fuerte, como es el caso de Costa Rica y Nicaragua, es esencial. Y que el beneficio es nacional. ¿Por qué? Porque tenemos mucha más mano de obra atendiendo trabajos que los propios nacionales ya no quieren realizar, y porque en el largo plazo estas poblaciones permiten algo que países como Costa Rica, como Uruguay y la mayor parte de los países europeos empiezan a resentir, que es el fin de los ciclos demográficos positivos. Es decir, nuestras poblaciones se están volviendo cada vez más viejas y no están refrescándose demográficamente lo necesario para mantener, entre otras cosas, los flujos de pensiones y, en fin, un montón de otros temas. Entonces, para mí el tema de la migración no es solamente un tema de orden humanitario, que lo es en primer lugar. A los migrantes hay que atenderlos porque son personas que tienen derechos. Y las barbaridades que les ocurren en el camino son terribles. Entonces hay una obligación humanitaria, pero también es por un asunto de conveniencia económica y de orden social, de forma tal que la integración sea cada vez más plena. Ahora, como le digo, hay situaciones específicas donde la migración puede tener efectos negativos de corto plazo, y desafortunadamente en el mundo hay mucha xenofobia fruto de todos estos temas que hemos estado discutiendo aquí hoy. Y esa xenofobia se expresa de manera especialmente terrible en temas de migración y en temas raciales. Ustedes lo ven en Europa Central
oriental, bueno, la propia Francia, yo no voy a, y se ve en algunos países de América Latina también, cosas, Estados Unidos también, que es deplorable, francamente. Bueno, sí, pero para agregar una nota también positiva y optimista, visto desde Europa, en América Latina no hay xenofobia. O sea, aquí sí. Entonces no deja de sorprender, pues salieron 5 millones de venezolanos y no mucho aquí. O sea, no, hay realmente una gran diferencia, no sé. Bueno, no, yo me alegro, ¿verdad? A mí me parece que en todo caso, la tesis de que la migración es algo que, con lo cual debemos de vivir y convivir, me parece que está, es un asunto que está sobre la mesa. Ya esto no es, ¿verdad? Es un tema que requiere ya no solamente de una consideración intelectual, sino también de política pública específica. Y de coordinación internacional. Y de coordinación internacional, que es esencial, muy importante. Sí, señor. Que el Mediterráneo es un cementerio. Sí. Sí, no, y Naciones Unidas, hasta ahora que tiene la Organización Mundial de las Migraciones, no tenía una agencia especializada de migraciones y todavía no la tiene porque la OIM tiene como propósito devolver a los migrantes más que asimilarles a los lugares de asimilar. Cuando digo asimilar no es indoctrinar, pero es integrar de manera positiva en los lugares de llegada. Ya que empezamos con Rodrigo, la primera fue con Rodrigo, que hizo la parte del primer contaminante que hizo se que también no lo conocí bien y tengo el agrado de llamar mi amigo. ¿Qué cree que nos mandaría a leer don Rodrigo con lo que pasó hoy en Ucrania y Rusia? Dijo, nos hubiera sacado un montón de autores. ¿Qué cree usted, don Guillermo, que nos hubiera mandado a leer don Rodrigo? La pregunta más difícil de toda la mañana. Porque yo no tengo la brillantez que tenía Rodrigo, ni su enciclopedismo maravilloso, ni su humanidad, que era tan grande y tan generosa porque la compartía a manos llenas. Voy a decirle una obra que probablemente él no habría recomendado hoy, pero que a mí no me habría extrañado que la hubiese recomendado. Porque en un momento como este, de tanto descorazonamiento, no sé si existe esa palabra, de tanta desesperanza, quizá esa lectura algo nos ayude a encontrar la luz al final del túnel, como la que se necesita en Nicaragua. Bueno, y además estando ustedes en París, no podría ser de otra manera. La recomendación que voy a hacer, yo diría que El Principito, de Saint-Exupéry. Don Luis Guillermo, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con usted durante esta hora y media. Le agradezco no solo a usted, sino a todos los participantes que han podido intervenir, preguntar. Ha sido, siento yo, una conversación bastante rica, donde pudimos intercambiar varios aspectos importantes de la democracia centroamericana y de Costa Rica. Le agradezco. Y también a los participantes que nos vieron desde Zoom, que también de igual manera participaron junto a nosotros. Aprovecho para recordarles que el próximo último jueves de Lopal trataremos el tema de las elecciones en Colombia, por lo cual están todos cordialmente invitados. Y les deseo un feliz día, don Luis Guillermo, y feliz noche aquí en París. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que pasen muy bien y que estén muy bien.